Bien, entonces continuamos con la temática del gótico y pues estamos justo al inicio de la escultura gótica. Vimos ahí pues que las temáticas son las mismas que hemos estado viendo en el románico, pero el tratamiento técnico es el que va a cambiar. Ya no se ve todo como meramente simbólico, sino que ahora se busca también un poco la estética, o sea, que las imágenes se vean bien, se perciban bien, porque también el discurso de la iglesia en lo que se refiere eh, a la instrucción, a la doctrina que están dando, pues es diferente. Se quiere presentar ahora la iglesia cristiana católica como una madre amorosa que recibe a sus hijos. Y por eso es que el tema principal de, de este periodo es el de las vírgenes. Al decir vírgenes me refiero a las diferentes advocaciones de la Virgen María. No es que hayan otras vírgenes a la par de María, aunque en algún momento pues las hagiografías sí las mencionan, pero al decir vírgenes siempre voy a referirme, o nos estamos refiriendo más bien, a diferentes advocaciones de María, la Madre de Jesús. Eso es lo primero. Entonces, esto, bueno, lo vimos sobre las tipologías, que son esculturas adosadas, esculturas exentas, retablos, púlpitos, sepulcros, sillerías de coro, pues todo eso es parte de lo que vemos. Voy a saltarme esta parte de acá, que es lo que sí vimos, la transición, creo que están viendo, ya lo habíamos trabajado. Y bueno, estos los diferentes rostros, como ahora se presentan pues las imágenes como individuales y ya como características de un grupo etario, es decir, con una edad específica, ancianos, jóvenes, niños, ahora se presentan de manera individualizada, ya no es un mismo rostro para representarlos a todos. Esta es una de las primeras imágenes de Dios Padre, de hecho se llama el bello Dios, y en ella pues se muestran algunos elementos decorativos que acompañan a las esculturas. Esta es una peana, es como un pequeño pedestal, y abajo de ella pues hay dos animales que están bajo los pies de Dios. Eso significa que los está venciendo, los ha vencido. Y sobre la cabeza un docelete. Estos son elementos decorativos y adornados siempre con esculturas. La imagen de Dios Padre va a ir apareciendo cada vez más presente porque a nivel teórico, a nivel filosófico, teológico dentro de la Iglesia Cristiana Católica de ese momento, es un tema que ya va teniendo más forma y ya se va haciendo como, ¿cómo se dice? Como legitimado pues, por teóricos, por filósofos dentro del catolicismo. Sobre la iconografía hay diferentes, hay cambios, hay diferencias entre lo que hemos estado viendo. En el caso de Jesucristo lo habíamos visto hasta ahora, tanto en Bizancio como en prerrománico y románico, ya sea como Pantocrator o como Cristo en Majestad principalmente, aunque sí hemos visto, especialmente en iconos bizantinos, las imágenes de Cristos crucificados, en las que pues aparece la escena del Gólgota, del Calvario, en la que está María, Juan, los discípulos y algunos otros personajes que aparecen dentro de lo que se dice en los textos canónicos y en los textos apócrifos de los evangelios. Entonces acá se hace notar más como de verdad, como si fuese un ser humano. O sea, es Jesucristo sufre en su humanidad de pues la crucifixión y de todos los castigos pues, que sufrió en esos días. Entonces, por eso el cuerpo, acá menciona, bueno, dice, se desploma por cansancio, no es rígido, los clavos en los pies, especialmente, que por cierto se vuelve ya una norma, que ahora deben ser 3 clavos, porque un solo clavo tiene que haber en los pies y los pies van uno sobre otro, de manera que las piernas se crucen. De esa forma se consigue un tanto más de estética también en la crucifixión. Y pues el sufrimiento realista que muestra. Acá un ejemplo, bueno, es lo que les mencionaba.
Por cierto, la cabeza aparece girada. Acá hay dos tipos de presentación de la situación. O es Cristo muerto o es Cristo agonizante. Si está muerto, los ojos están cerrados y la cabeza está completamente caída hacia el lado derecho. Si está agonizante, entonces, al menos acá en el gótico, la mayoría mantiene el icono pues, de estar observando hacia la derecha. Ya sea vivo o muerto, la cabeza cae hacia el lado derecho. Más adelante va a cambiar porque hay algunas en las que gira la cabeza hacia arriba. Es el momento en el que dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Es cuando está observando hacia el cielo porque le está hablando a Dios Padre. Cuando está la cabeza hacia un lado, ya sea agonizante o muerto, la cabeza la dirige hacia el lado donde está quién. ¿Quién está a la diestra del crucifijo? A ver, eso lo debemos manejar rápido. ¿Quién está a la diestra? María. María, correcto. Está la madre de Jesús. Ella es la que está a ese lado. Por eso la cabeza gira hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo. También la otra parte simbólica es que la diestra es lo bueno y la siniestra es lo malo, ¿verdad? Entonces está girando hacia el lado que representa lo bueno. Por eso es que lo vemos acá con la cabeza girada hacia el lado derecho. ¿Qué más? Los signos del sufrimiento, heridas, sangre, se nota mucho más la sangre, y la demacración también. Se notan las costillas, por ejemplo, el abdomen un tanto hundido, laceraciones en las rodillas, el sangramiento de los clavos, el clavo que hiere los pies. Pues todo eso es como más realista. No significa que no hay Cristos en majestad o Cristos pantocratores en las iglesias. Sí los hay todavía, pero la cantidad se reduce porque la temática pasa a ser esta. Es el Cristo sufrió por ustedes. Ese es el discurso principal en este momento. Aquí tenemos otros ejemplos. Vean este. Este todavía tiene bastantes como características románicas. Y se fijan, es bastante rígido, pero pues está ya esos otros valores iconográficos, como por ejemplo observar hacia el lado derecho. En la composición, por cierto, si este Cristo estuviera en una composición completa de lo que se llama programa iconográfico, entonces a la derecha tiene que estar María. Lo está observando a él, y a la izquierda aparece Juan el Evangelista. Más adelante vamos a ver un poco sobre eso cuando veamos una de las representaciones marianas, pero les adelanto, por ejemplo, acá que cuando la Virgen aparece ahora al lado derecho frente al Cristo crucificado, eso tiene que ver con con un grupo de advocaciones marianas que tiene que ver con la dolorosa. No sé si ya la escucharon, quienes son católicos principalmente. Es uno de los términos que se utilizan para referirse a María, María dolorosa, o la dolorosa, dicen. Entonces, ese realmente es un grupo, no es una sola. Y ya vamos a ver pues cuáles son las representaciones. El otro Cristo, el que aparece acá, ese tiene una característica diferente, perdón, con la cruz. Estos tienen unos ángulos y pues parece más bien un trozo, un árbol, más bien unas ramas de árboles en las que ha sido crucificado. Acuérdense que lo de la cruz es un símbolo. Esto no es que así haya sucedido, aunque el dogma cristiano es que murió en la cruz, pero ni los textos bíblicos ni los textos históricos romanos dicen que los romanos crucificaban a las personas que mataban. Es un símbolo el que se agregó, y luego pues, ya se hace todo con cruz. Por eso depende del icono que se estableció ya en periodo tanto paleocristiano como bizantino. De ahí pues simplemente se recreó en el resto del mundo cristiano. Lo demás, vean, la cabeza girada hacia el lado derecho y puesta sobre el pecho. Eso significa que este Cristo está muerto. Acá es el Cristo muerto. Este otro, si se fijan, la cabeza está levantada y los ojos están abiertos. Es un Cristo agonizante. Entonces, esas son las dos representaciones más comunes en las imágenes de Cristos crucificados. Hay otras imágenes de Cristos también, pero están asociadas a María y se van a ver entonces más bien con la representación mariana. Aquí hay otro más. Este es un tanto más tardío en cuanto a su configuración.
y es lo mismo. También se ve más maltratado y se nota mucho más el dolor y sufrimiento en el rostro. Y siempre la cabeza girada hacia el lado derecho y los ojos volcados hacia atrás, ya con mucha agonía. Si se fijan también, pues no hay una anatomía exacta. Eso es porque todavía no se establecen cánones sobre la construcción anatómica. Sí hay como un canon o lo que se llama una normalización, una norma sobre la configuración de los Cristos. ¿Preguntas sobre los Cristos? ¿Una duda o algún comentario? ¿No? Vean, aquí Yo una pregunta. dígame, Celeste. ¿No tiene el cartelito de el rey de los judíos? No sé por qué o no está estipulado. ¿Cómo no? O... Ya se estipulado, pero estos no los tienen. A ver, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese cartelito? Para que no le digamos cartelito en el examen. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre técnico. No es solo el nombre. Bueno, cuando yo no me acuerdo, si digo el trozo de madera donde pusieron Jesús Cristo, Rey de los Judíos, pero tiene un nombre. ¿Alguien recuerda? Que está en latín, por cierto, se los he mencionado en latín. No sé si era INRI o algo así. No, INRI es lo que está escrito de ella, eso es latinizado, eso ya está solamente las iniciales de la frase en latín, es el INRI, Jesús Nazareus Rey Judau, o Jesús Nazareno Rey de los Judíos, pero toda la madera tiene un nombre, independientemente de lo que lleve escrito dentro de ella. Bien, si no recuerdan, apúntenlo, porque esto puede salir en el examen, además a ustedes les debe servir a la hora de hacer una descripción de las imágenes. Se llama Titulus Crucis. Ese es el nombre, el Titulus Crucis. Es el trozo de madera que se le colocó arriba de la cabeza de Cristo. En este caso, como lo menciona Celeste, pues no está. No les podría decir, porque no tengo como la historia exacta de los Cristos, o sea, la parte histórica que respalda estas representaciones, porque puede ser que sí los tuviera en su origen, pero pues con el paso del tiempo se lo quitaron y pues no lo tienen a la vista acá. De hecho, eso, si se fijan, son bien diferentes los cabeceros de las cruces. Esos no los tienen. Que los tenga o que no los tenga, no es como o sea, no le resta tanto a la imagen de Cristo, porque la idea es centrarse en la imagen, en el sufrimiento, en el Cristo agonizante o muerto. Pero pues más adelante sí, cuando entremos al barroco sí, y bueno, de hecho al Renacimiento, el título Crucis va a ser como bien necesario. Saúl, creo que habías pedido la palabra. Sí, Rick, una pregunta. El tamaño de las primeras presentaciones de Jesús era un poco grande, ¿verdad? Hay de todo tamaño, desde pequeños crucifijos, o sea, pequeñas imágenes de cruces con Cristo, estamos hablando de 40, 50 centímetros, hasta Cristos que tenían casi el tamaño de una persona. O sea, hablando de una persona promedio, esta zona tendría que ser 1,65 m más o menos de altura, o sea, grande, porque la idea es que se vean muy naturales, que se vean como más realistas, pues, y para eso, pues, deberían parecer una persona que está colgada ahí. No hay esculturas más grandes del natural, eso sí les sabré decir, no hay así como imágenes muy grandes, pues, sino que lo más grande es el natural, como el tamaño de una persona. Quiero ver, Evelyn dice, en esas representaciones siempre tiene el manto en la cadera. Recuerdo haber escuchado que originalmente estaba completamente desnudo. Pues depende de quién lo leamos. Si leemos los evangelios canónicos, acuérdense, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, en los sinópticos, que son los que dicen las cosas, lo mismo, de diferente manera, varía sobre cómo lo describen al crucificado. Es igual Juan. Entonces, la interpretación acá es que la iglesia considera el desnudo como algo pecaminoso. Entonces no lo iban a colocar desnudo, que mostrara pues sus genitales no iba a aparecer. Entonces le colocan
Está como manera de faldín, amarrado. En algunos casos se nota que tiene una cuerda con la que se lo han amarrado, en otros casos es la misma tela a la que le han amarrado y se la han doblado para que se sostenga a la altura de las caderas. Esperamos que originalmente en la idea de la construcción de estas imágenes para la iglesia es que no se vea desnudo. Aunque el texto hubiese dicho que estaba completamente desnudo, pues no lo iban a colocar así, porque se considera la desnudez como algo pecaminoso. Bien, ¿algo más? No, bueno, pasamos entonces a ese cambio que también hay en la iconografía relativa a la Virgen. Les recuerdo acá que cuando se los digo en singular, es María la madre de Jesús. Cuando se los digo en plural, o sea, las vírgenes, me refiero a las diferentes advocaciones o títulos que se le dan a la misma Virgen, a la Virgen María. Para esta época, pues irán apareciendo algunas por ahí que ya vamos a ver, por lo menos 3 corresponden justo al periodo gótico, aunque ya desde antes se teorizaba y se representaba. Posterior a eso, igual, van a seguirse representando. Pero es acá donde, acuérdense, la iglesia se presenta como una madre amorosa. Entonces, la imagen que presenta mayormente es la de María. Y no solo María, sino que se construye una historia. Y esa historia va desde los padres de María hasta la coronación de ella en el cielo. O sea, todo eso, algunas cosas son evangelios apócrifos, otras son evangelios canónicos, y otras son simplemente poesía, leyendas también que se han ido agregando, o visiones que muchos de los cristianos a los que se les denomina santos, pues dijeron haber visto y que dejaron escrito y que mencionan sobre ella. Hay muchas advocaciones que tienen que ver con visiones de los santos, y la iglesia pues los ha ordenado. A eso se le llama ciclo mariano. Ya vamos a ver un poco de eso, pero bueno, en general las características de esta nueva imagen de María es que, pues, por un lado domina la alegría. Eso es, por ejemplo, la anunciación, que es cuando el arcángel Gabriel le dice que va a ser madre, pues, de Cristo. Otro que tiene que ver con eso, que eso es como más alegre, es la salutación, que es cuando visita a su prima Isabel y la saluda y el niño brinca en el vientre de Isabel. Ese niño, por cierto, es Juan el Bautista. Entonces, todo eso tiene que ver con alegría. Pero hay otra también en la que la Virgen aparece como sufriendo, que está teniendo dolor en ese momento por lo que observa que le han hecho a su hijo. Entonces hay 2 visiones, pero en muchos se centra más bien en la parte más alegre, más amable, pues, digamos, de la situación. Entonces, por eso menciona acá que dice, es una escena maternal, íntima, casi de juego, madre-hija, pues, madre-hijo con el niño. Se miran con ternura y sonríen en muchas de esas representaciones. La Virgen entonces no es rígida, sino que se percibe más humana, más serena y natural. Y eso, por eso sonríe, observa a su hijo u observa a los que estamos, pues, viendo las imágenes. La Virgen con el niño es una de las que tienen más presencia, la madre de Dios. Este icono que aparece allá en Bizancio, siglos anteriores a la época de la que estamos hablando en este momento, pues es muy popular acá. Ahí podemos ver, ¿ven? La Virgen sonriendo, el niño igual sonríe. En este caso sí parece un poco más niño, en otros casos parece más como un adulto pequeño, pero acá pues sí se ve sonriendo. Esas imágenes que les estoy mostrando se llaman, o es más bien una talla en madera policromada. A estas principalmente se les denomina imágenes. Es un error para nosotros que estamos en el área de las artes que a las imágenes en una iglesia le denominemos santos. Es porque es costumbre para la gente, para los feligreses, pues, dentro del catolicismo, decir los santos que están en la iglesia. Es que los santos en el altar. No, si ustedes dicen santos, mencionan santos en un examen, está mal.
debemos decir imagen, porque es producto de un oficio que se llama imaginería. Y el que lo hace, el artesano que hace eso, se llama imaginiero. Más adelante ese imaginiero va a ser un artista, es un escultor que hace imaginería. Así es que el término correcto es decir imágenes. La imagen de, podemos decir la imagen de un santo, la imagen de la Virgen, la imagen de Cristo, la imagen de un ángel. Y así lo tenemos que manejar. Pero no decir santos en términos generales, porque eso es un error. Saudice parecen hechas en cerámica, pero no, lo que sucede es que hay un proceso de preparación de la madera en la que se sella primero con un material como yeso con cola que se agrega, luego va una capa para alisar, por así decirlo, todas las imperfecciones, luego se alisa y luego se pinta sobre ella. Los procesos originalmente es pintura, de la que se ocupa para las pinturas sobre madera, por ejemplo, como los retablos. Así se siguen pintando. Eventualmente, esto va a transformarse en todo un oficio de pintar imágenes. Los estofados, los encarnados, los dorados, por ejemplo, que vamos a ver luego en el período barroco. Pero es madera policromada, esto que vemos acá. ¿Por qué es madera? Porque la madera es liviana. Estas imágenes en su mayoría eran utilizadas para procesiones. Por eso se llaman imágenes procesionales, porque son llevadas en procesiones. ¿Qué más? Bueno, ahí tienen dos ideas más sobre la difusión pues, en las catedrales, en las que la Virgen era como muy protagonista. También que la manera como la iglesia la presentaba era como mediadora entre fieles y Dios. Y la función didáctica, ¿verdad? Que la gente pensara pues en un mundo menos apocalíptico, que no pensara tanto en la idea de que, como en el románico, era la etapa milenarista de que Cristo viene y viene a pasarnos factura pues a todos los que no se han portado bien o todos los que sí se han portado bien. Esta no es la idea, es como en términos generales, ¿verdad? Cómo se pinta la maternidad frente a la paternidad. Es como la manera como la sociedad pues nos crea esa idea de que es mamá la que va a mediar frente a papá cuando el hijo quiere hacer algo. A veces es al revés, pero pues la creencia es que no, que es la madre la que es la mediadora para que los hijos consigan algo. Quieren ir a un concierto, entonces hablan primero con mamá para que le diga a papá. Y si le pregunta a papá, ¿y qué dijo tu mamá? Entonces, eso es básicamente lo que se presenta acá, una mediadora. Así es como la iglesia la presenta durante el periodo gótico. En los periodos anteriores ha estado ahí, ha sido la madre de Cristo, la madre de Jesús, pero no ha tenido tanto protagonismo. En el gótico sí, porque la iglesia quiere sacudirse la idea esa de que es solamente para castigo que están ahí pues estos personajes. Ahí tenemos dos imágenes en las que se nota lo que les mencionaba sobre la iconografía, en la que María pues se presenta como alguien dulce, que pues tiene un enlace bastante humano, bastante personal con su hijo Jesús. Ahí se acarician, ella como que juega con él, igual acá. Todas esas imágenes son tallas en madera. Acuérdense que debemos decir bien también eso, porque se esculpe la piedra y se talla la madera. Entonces, cuando hablemos de una imagen en madera, debemos decir es una talla en madera. No estoy haciendo una escultura, o más bien, estoy esculpiendo un trozo de madera, porque no es así que funciona, o no es así que se nombra el término. Otras imágenes más. Ahí tenemos una talla en madera y una imagen esculpida. Las imágenes esculpidas son más pesadas, por lo tanto, estas mayormente están adosadas a las paredes o en los altares. Estas son pesadas, no se pueden mover tan fácilmente. En la iconografía, María, en una actitud de bendecir, igual Cristo, y bajo sus pies un dragón. Si se fijan acá hay un dragón. Ese dragón significa pues que ha vencido al mal. ¿De dónde sale esta iconografía? Pues de Apocalipsis. Si ustedes han leído Apocalipsis, ahí es donde se habla de un dragón, de una bestia, de un monstruo.
bueno, no dice monstruo, pero pues, hemos acostumbrado a decir monstruo desde el periodo mesopotámico, ¿verdad? A estos seres extraordinarios. En este otro caso es igual. El gesto de bendecir, vean que es diferente al de Cristo. La manera como están puestas las manos. Y en este caso, pues es una talla en madera, polícroma. Solo que por el paso del tiempo, pues la pintura se ha caído bastante. Vaya, esta imagen se las muestro acá, pero esta tiene que ver también con, o sea, siempre es de la parte iconográfica mariana, pero tiene que ver con la idea de las hagiografías y lo que les mencionaba al principio sobre la iconografía mariana. Se hace dentro de este ciclo mariano desde la etapa del nacimiento previo al nacimiento de María, hasta que ella es coronada en el cielo como reina del cielo, valga la redundancia. Entonces, una de esas cosas que es motivo de debate es qué pasó con María después de la última vez que el Nuevo Testamento la menciona. ¿Alguien sabe qué pasó con ella? ¿No? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han leído? ¿Qué han escuchado? Aquí nada, ¿verdad? Pero el domingo, ¿quién le detiene? A ver, ¿qué sabemos de ella? ¿A dónde sabemos de ella, más bien? A mí una vez me dijeron, no me acuerdo la verdad, pero que ascendió al cielo o que unos ángeles bajaron y se la llevaron. No sé, la verdad, no recuerdo muy bien. Que está bien, está bien. Ese es uno de los episodios que se relatan de ella, ¿verdad? No están en la Biblia, pero son de las cosas que se relatan de ella. ¿Qué más? ¿Qué más se sabe de ella? Aquí, bueno, de hecho ya les aparece ahí un texto. En la Biblia oficial, creo que la última vez, según yo, se menciona es en Pentecostés, el relato de Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Cuando se relata que el Espíritu Santo llega con los apóstoles a un lugar, y estaba entre ellos la Virgen María. ¿Y estaban esperando el Espíritu Santo para qué? No es que lo esperaban, creo yo, sino que llegó. Bueno, de hecho sí lo esperaban. Cuando Cristo sube al cielo, según el Nuevo Testamento, Él les dice que esperen porque su Padre les va a mandar el Paráclito, o sea, les va a mandar el Espíritu Santo. Una vez lo hagan, entonces se separan, y es lo que relata en Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que pasa por ahí. Sí, Ivette, dígame. Me he equivocado. No. Yo he estado leyendo, bueno, también me han contado que ella murió de una forma bien apacible, bien como dormida, no sé, yo no recuerdo, algo así escuché y también leí que ella tuvo una muerte bastante tranquila. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Celeste dice, no sé nada de ella, no se habla mucho de ella en el cristianismo, en la bautista, bueno, sí, las iglesias cristianas no católicas, pues, si hablan es para otra cosa, ¿no? Para mencionar sobre la vida de ella. Pero bien, entonces, dentro del cristianismo católico, como historias paralelas a lo escrito, entonces aparecen algunos aspectos que están contenidos en lo que se llaman advocaciones. Acuérdense, las advocaciones son títulos. Entonces, lo que está escrito ahí, el tránsito de la Virgen, es una de esas advocaciones que se nombran. Hay un evangelio apócrifo, no recuerdo el nombre, solo recuerdo que inicia con pseudo, no sé si es el pseudo, ahorita les pongo por acá, pero allí se menciona acerca de estas últimas etapas
de María. Yo creo que ahora cómo se llama. Voy a googlear aquí cómo hacemos. Pseudo José de Arimatea es, creo igual. El pseudo José de Arimatea, aunque también el Protoevangelio de Santiago me parece que también menciona un poco acerca de esto. Según ese relato, que no aparece en el arte hasta el gótico, es que pues ella ruega a su hijo que ya la lleve a descansar, ella quiere descansar. Entonces, pues como se dispone, digamos, a entrar en oración para eso, y pide nada más que en ese momento de tránsito, oigan bien, tránsito, pasar de aquí para allá, de esta vida al cielo, estén presentes los apóstoles. Entonces eso es lo que representa la imagen que observan acá. Alrededor de ella están todos los apóstoles. Y según el relato de Pseudo José de Arimatea, los apóstoles como que aparecen en el lugar. O sea, no es que caminan, sino que de repente estaban en un lugar y de repente están ahí frente a ella. Y hacen algo como una vigilia alrededor de ella, como lo ven acá. Ella está entrando en un adormecimiento, como dice una compañera por ahí. Pues se dice que ella muere de una manera muy tranquila, muy apacible. Según el Evangelio apócrifo, pues ella no muere, sino que entra en un adormecimiento, se queda dormida, y los apóstoles la llevan como en procesión por varias calles en Jerusalén. Luego de eso, es llevada de nuevo al lecho donde estaba, y es aquí cuando se da digamos, como un milagro. Acuérdense que los milagros es lo que nos habla bastante el gótico, y es que ella despierta y es llevada hacia el cielo, o sea, es llevada hacia arriba por ángeles. A eso se le llama asunción, no ascensión. A eso hay que diferenciar los términos. Ascensión es de Cristo, él sube por su propia voluntad y medios hacia el cielo. El caso de la Virgen no sube al cielo por su voluntad, sino porque es llevada por ángeles, porque así es la voluntad de Dios Padre y de Dios Hijo. Entonces, eso es lo que sucede, y por eso ella fue llevada en cuerpo y alma hacia el cielo, según la tradición cristiana católica. A pesar de que las imágenes las observamos acá, porque no es solo una, hay muchas imágenes en las que se nos habla del tránsito mariano, va a ser el dogma aceptado hasta un par de siglos después. No es digamos que no es en este momento que se acepta eso como una verdad irrefutable, sino que eso va a suceder más adelante. Sí les puedo mencionar que hay filósofos dentro del cristianismo católico, como por ejemplo San Agustín, que es uno de los que más teorizan acerca de pues todo lo que es referente a la Virgen, todo lo que es referente a ella. Como busca justificaciones para todas las advocaciones que suceden de ella. Aquí hay otra más, como les decía, del tránsito de la Virgen o del adormecimiento. Es la Virgen que está durmiendo. Hace un par de semanas, creo que 2 semanas, 3 semanas más o menos, se celebró la fiesta del tránsito, dice. Es que pues en su ciudad, su pueblo, se celebra la Virgen del Tránsito. Ahí tiene que haber una imagen en el altar, la Virgen que está durmiendo. Esa es la Virgen del Tránsito. La que sigue es la Virgen de la Asunción, es otro título, otra vocación. Esa es la Virgen que está como subiendo, que lleva ángeles alrededor de ella y está subiendo al cielo. La siguiente advocación es la de Reina del Cielo, y ahí lo que aparece es María siendo coronada en el cielo por Dios Padre, lo tienen acá, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Okay. Y pues le están colocando la corona sobre la cabeza. Eso es María, Reina del Cielo. Ese es el término con el que se conoce esta advocación. Y pues de acá en adelante son de las que son muy populares.
En pintura también habrán otras del ciclo mariano que son anteriores, o sea, son de cuando María era niña, y aún los episodios por los que pasan Ana y Joaquín, que son los padres de María, los padres biológicos de María. ¿Comentarios sobre esa parte de la iconografía mariana? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, otro de los cambios también, o nueva iconografía alrededor de María, es la representación de María sosteniendo a su hijo Jesús cuando fue bajado de la cruz. A esto se le llama como la piedad, o también se le conoce como la sexta angustia. Cualquiera de los dos nombres es válido. En muchos casos, dependiendo de la imagen, se usa uno o se usa otro, porque son advocaciones que tiene la imagen. Recuérdense, eso se lo repito cada rato. Una advocación es un título, o sea, es un título que le han dado a la imagen. La sexta angustia o la piedad. Relativos al dolor, son 7 dolores o 7 angustias las de María. Y tienen representaciones, pues cada una tiene una representación diferente, pero para el gótico la más importante es esta, la de la piedad. La segunda quizás es la de la quinta angustia, que es María observando el cuerpo crucificado de su hijo. Esa es la quinta. La quinta y la sexta se refieren a lo mismo, es el momento de la crucifixión. Y así pues van las otras angustias o los otros dolores de los que se habla pues alrededor de la imagen de María. En esta, a nivel técnico, pues igual hablamos de un detalle en madera. Esto no se hace de una sola pieza, sino que son ensambles, la cabeza va aparte, las piernas van aparte, y luego pues se ensambla en una sola. Se hace un sistema ahí para que no se suelten las piezas, se pegan, se sujetan con trozos de madera también, y luego la policromía, para que se vea lo más naturalista posible. Y siempre el enlace, el Cristo muerto y María observando pues el cuerpo inerte de su hijo, sosteniéndolo en sus brazos, sus regazos. Entonces a eso se le llama la piedad o la sexta angustia. Otra más. Siempre policromía, siempre talla en madera. Acuérdense, pues estas son utilizadas para llevarse en procesiones. Acá ya este tipo de trabajo, ya eso nos habla pues acerca de la técnica muy avanzada que se tenía para el desarrollo de la policromía, el llamado el estofado, por ejemplo, el dorado, que son las técnicas que se utilizaban para adherir pues el color, la textura a la imagen. Por ejemplo, en estas, para que se vea como que la imagen está bordada, lo que se hace es que se pinta por completo de dorado, se deja que seque y luego se cubre con el color oscuro, en este caso como un azul oscuro. Se cubre completamente y luego se comienza a hacer algo que se llama esgrafiado. Esgrafiar es raspar la pintura. Se utiliza en cerámica mayormente, pero en la pintura pues es una técnica aplicable también. Entonces se va raspando lo que no se quiere del diseño y el resto pues se va descubriendo el color dorado. ¿Qué es lo que sucede luego? Pues que la tela parece que tiene textura y como que sí efectivamente fue bordada. A eso se le llama esgrafiado. Bien. Esta es otra representación mariana. Esta es una que hace referencia a la Virgen a la mujer del Apocalipsis que se menciona. Aquí una mujer, dice el apóstol Juan, que una mujer que está en el cielo, y ahí dice que está gritando con dolores de parto y que luego la bestia intenta hacerle daño. Entonces se refiere a una mujer y dice, y tiene la luna bajo sus pies. Entonces en la iconografía aparece con la luna. Si ustedes ya pusieron mucha atención,
Esta imagen nos recuerda ¿cuál? ¿A cuál advocación mariana nos recuerda esta imagen? Nada. Bueno, Evelyn dice ahí Guadalupe, correcto. Esta es la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Cáceres, en España. Esta es la segunda imagen que se hizo de la Virgen de Guadalupe. Si recuerdan la primera, cuando se las mostré, que es aquella de la historia de Gil Cordero y que pues buscando una vaca que se le había perdido y que la encuentra muerta y que pues luego la vaca revive y una mujer vestida de mucho brillo, de mucha luz, le dice que es la madre de Dios y que de Jesús y que quiere que se le erija ahí un templo y que le piden pruebas y luego, bueno, las encuentran en unos cofres enterrados y es la imagen en la que, una imagen de una Virgen morena que sostiene a un niño. Esa es la anterior, esa es una talla prerrománica que fue encontrada en periodo románico. Esta, por el contrario, corresponde al periodo gótico, pero tiene por tema siempre el mismo de Guadalupe. El mismo. Entonces, esta se parece más a la Guadalupe que conocemos en México, porque probablemente la inspiración de aquella imagen que conocemos en México es esta. Los españoles conocían ambas imágenes. Las dos les eran familiares. Creo que les comenté que, según algunos relatos, unas anécdotas, Cristóbal Colón, pues antes de alguno de sus viajes, hizo o recibió más bien la bendición de los reyes en la ciudad de Cáceres, en la iglesia erigida pues en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces, para los españoles, la Virgen de Guadalupe no era desconocida. Y aquí, pues en esta imagen sí notamos más la coincidencia en imagen de la que sí que reconocemos acá en México. Bien, ¿comentarios? ¿Sí, Karen? A mí me surgió una duda con la Virgen pasada, en la vestimenta. Habían unas caras, no sé si significaban algo o solo eran decoración de la vestimenta de ella. ¿En esta? Sí, en esa. Sí, tienes razón, hay unos rostros acá. Pues son rostros de niños. Son como ¿qué serían? Son ángeles niños. Todavía no es algo que está completamente normado. O sea, no es común todavía encontrar estas representaciones de niños con alas. Aquí no se notan las alas porque están mezcladas con el resto de la decoración. Pero son niños con alas. En el periodo, ¿qué sería? El Renacimiento, vamos a ver mucho más las imágenes de los niños, fuera del contexto cristiano, pero luego los mismos artistas van a utilizarlos para llenar espacio dentro de las imágenes cristianas de la Virgen. Pero básicamente son los amores que veíamos en la mitología grecolatina. Solo que acá están contextualizados como si fuesen pequeños ángeles. Más adelante, un par de siglos más, y a esos niños con alas les vamos a decir querubines y serafines. Esos son los dos términos con los que se les va a conocer. Bueno, ustedes ya los conocen, pero los querubines y los serafines nada que ver con niños bonitos, cachetoncitos con alas, ¿verdad? Es algo completamente diferente y casi que monstruoso. Los serafines pues es un rostro prácticamente con 6 alas. Y los querubines son 6 alas con 4 rostros. Pero pues en la mezcla de la mitología grecolatina, que la vamos a ver más presente en el Renacimiento, de ahí van a salir esas representaciones de niños. Y les van a llamar así, querubines y serafines, hasta la fecha. Todavía así les siguen llamando ahora. En esta, si se fijan, hay uno abajo, hay un niño con alas. Casi no se perciben las alas por ahí, pero es un niño. Por la posición que tiene abajo de la imagen, de hecho es un trono. No es un querubín, no es un serafín, sino ni es un amor, en todo caso. Eso sería un trono. Siempre uno de la primera triada, ¿verdad? Según el pseudo Dionisio de Areopagitia. Bien, ¿alguien más? Si no, pues pasamos a
hagiografías. ¿No? Bien. Perdón. Sí, Efraín. Una pregunta, ¿para este momento fue que apareció el grafiado o ya existía? Ya existía, ya lo hacían los griegos y lo hacían los romanos, también lo trabajaron las culturas de Mesopotamia y en Egipto. O sea, es una técnica principalmente para la cerámica, pero que se comenzó a aplicar sobre otras superficies. O sea, digamos que la popularidad de la técnica sobre madera policromada fue a partir del gótico, pero ya como técnica ya existía desde antes, desde la época, bueno, lo más cercano quizás a esta zona, a esta región, es Grecia, cuando hacían las imágenes de figuras rojas sobre fondos oscuros, si recuerdan, o figuras negras sobre fondos rojos. Ya eso se trabaja a través de grafiado. Bien, ¿alguien más? No. Bueno. Licenciado, perdone. Dígame. Iba pasando un camión y no le escuché cómo. Iba pasando un camión y no le escuché cómo se llamaba el niño de abajo. Dijo Cronos. Cronos dijo, ¿verdad? Trono. ¿Trono? Trono. Ah, ok, perdón. Gracias. Son los tronos. Aquí es de acordarse los tres primeros círculos alrededor de Dios: serafines, querubines, tronos. Esos son los tres. Y los tres se representan como niños pequeños. Pero eso, digamos que es más popular más adelante. Ahorita solo son como casos excepcionales. Casos raros que aparecen por ahí. Bueno, de hecho estamos viendo dos más aquí arriba, ¿verdad? Si se fijan, son niños que flotan pero no tienen alas. Esos serían, técnicamente serían amores. De los que serían hijos de los dioses Ares y Venus. No, Marte y Venus sería. O Ares y Afrodita. Bueno, vamos a ir a las geografías. Esto es bien importante. Ese es otro término que apúntenlo. Y si pueden averiguar más, pues averigüenlo, porque de esto depende que entendamos muchas imágenes que vamos a ver más adelante. Y cuando ustedes, si todo sale bien, estén en la historia 4, este es uno de los temas que más les va a interesar. ¿Por qué? Porque en la historia 4 se hace bastante análisis de obras barrocas acá en la región de América Central, parte de México. Entonces, para entenderlas necesitamos saber de hagiografías. ¿Y qué es una hagiografía? Pues es un relato en términos de biografía en el que se desarrollan la vida de los santos, sus martirios, digamos, sus penas, sus pruebas, todo lo que ellos pasaron en vida se explica dentro de una hagiografía. Durante toda la Edad Media existen, han estado presentes, son relatos que se han contado, han pasado de generación en generación alrededor de un santo. Si ustedes recuerdan el video que les puse al inicio, el fray Guillermo, que es el monje franciscano que aparece ahí, que discute con el abad, él dice que uno de los santos dice que según el relato, él dijo que su baño estaba muy frío, y entonces vino el sultán, metió la mano y se quemó porque efectivamente estaba caliente. Entonces, esas historias están dentro de lo que se llaman hagiografía. Entonces, las hagiografías son biografías, pero de un orden poético y con mucha exageración, habrá que decirlo, porque describe eventos sobrenaturales en muchos casos, sobrenaturales, como por ejemplo, hay otro santo que se me escapa el nombre en este momento, que igual el martirio de él por no renunciar a su fe cristiana, lo colocan sobre unas, como si lo fueran a asar, una parrilla gigante, lo amarran encima y le ponen fuego abajo y se comienza a quemar. Según la geografía de este santo, entonces lo que sucede es que en lugar de, bueno, la carne se le comienza a quemar, pero no huele a carne quemada, sino que huele como a flores.
el olor a flores dentro de las hagiografías es un signo de santidad. Y lo otro es que, según ese mismo relato, el santo les dijo que como algo así como, pues, gírenme porque este lado ya se cocinó. O sea, ya estaba quemado de un lado y les dijo que lo giraran para que se quemara del otro lado. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que eso suceda? Pero pues es lo que se relata en las hagiografías, porque son exageraciones. En muchos casos hay poesía, pero también hay mucha exageración en eso. Entonces, por eso dice acá que pues se constituyen como un subgénero literario específico. Acá les muestro un caso. Bien, solo permítanme que algo se apague por acá. Este, por ejemplo, es San Dionisio. En la geografía de San Dionisio se dice pues que él fue martirizado cuando un verdugo pues le cortó su cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de manera milagrosa el cuerpo de San Dionisio se levanta, agarra la cabeza y se la lleva y comienza a caminar. Dice con la cabeza bajo el brazo, otra dice sostenido con sus manos, y se llevó la cabeza y caminó. Según el relato, pues más o menos 6 kilómetros lo que caminó con la cabeza en las manos. Se encontró a una mujer, según el relato, era una viuda muy dada pues a las cosas de la iglesia, y pues a ella le entregó la cabeza, y entonces el cuerpo cae. Ahí digamos que ya muere completamente San Dionisio, y o lo entienden este milagro como que el santo quiere que en ese lugar se le levante un templo, y ahí se construye la iglesia de San Dionisio de París, o como se conoce, Saint-Denis en París. Esa es la historia pues de San Dionisio. Esta imagen, la que les mostré, está en la fachada occidental de la iglesia, la catedral de Notre Dame en París, y relata pues la historia de San Dionisio. Aquí tenemos otra imagen, vean, sostenido por ángeles, que es otra de las cosas que dice, pues que quienes lo acompañaron mientras llevaba la cabeza en las manos eran pues ángeles. Ahora habrán escuchado ustedes, porque acuérdense que todo lo de Europa viene con los españoles para acá, ¿verdad? Ya ustedes habrán escuchado algún relato del cura sin cabeza, ¿verdad? Es seguro que tiene su origen en la leyenda o en la geografía, no es leyenda, en la geografía de San Dionisio de París, o Saint-Denis. ¿Comentarios? ¿Se habían escuchado sobre esto? No, nunca he escuchado sobre eso. Gracias, Ivette. Bueno, ¿y el resto? Tampoco Eli ha escuchado nada de eso. Bien, gracias. Era más como una leyenda, creo, que contaban de eso, pero no contaban el origen específico. Correcto, aquí en nuestro país es común, ¿verdad? El cura sin cabeza, dice. La leyenda del cura sin cabeza. Bien, les voy a mostrar otra más acá. Este es San Teófilo. Vean, según la geografía de San Teófilo, pues él era un monje muy virtuoso, muy obediente y muy trabajador. Entonces, habían otros que también, digamos que se codeaban con él, con esas características, eran también muy virtuosos. Pero resulta que, pues, cuando muere el abad, el superior en la abadía donde ellos estaban, entonces, pues nombran a San Teófilo como el rector, por así decirlo, el abad más bien del lugar. Y entonces el otro, digamos, era su compañero, él sabía pues que él también tenía capacidades, y pues se sintió triste al ver que elegían a Teófilo. Teófilo, por la misma naturaleza de él, de ser muy bueno, pues entonces decidió rechazar el título y sugirió que se lo dieran a este otro abad. Entonces así fue. Él no le dieron el título de abad a Teófilo, sino que se lo dieron a
había este otro que también era bueno. Pero resulta que ya estando en el puesto, ¿cómo se dice? Este monje, siendo ya abad, comenzó a portarse mal. Y una de las personas contra las que comenzó a maltratar, por así decirlo, a hacerlo trabajar de más, fue a Teófilo, porque sabía que él no tenía las capacidades que tenía Teófilo. Entonces lo comenzó a maltratar como para amedrentarlo. Y entonces Teófilo se arrepiente y dice, bueno, ¿por qué? Si yo ya hubiese elegido, ¿por qué le di la oportunidad a él? No estaría pasando por todo esto que estoy sufriendo. Y entonces, según el relato, pues esto llega a oídos de un judío. Y el judío le sugiere a Teófilo, acuérdense que los judíos son los que, digamos que un tanto opuestos a los cristianos, porque según el cristianismo, fueron los judíos los que pidieron que crucificaran a Cristo frente a Pilato. Entonces los judíos siempre han tenido esa posición como de seres un poco no tan buenos para vistas de las historias dentro del cristianismo. Entonces le sugiere que haga un pacto con el maligno. Y él así lo hace. Pacta con el maligno. Es lo que se ve acá. Vean, ahí está el judío al fondo, y Teófilo, San Teófilo, y está pues ahí cerrando trato con el diablo para que quite al abad y lo ponga a él como el nuevo abad, que es lo que originalmente iba a suceder. Según el relato, pues eso sucede así, pero luego la conciencia de Teófilo pues comienza a trabajar y entonces él cae en cuenta de que lo que hizo no es correcto. Y entonces se arrepiente, intenta deshacer el enredo que hizo con el maligno y ya no se puede. Y es entonces que clama a la Virgen y según la geografía, la Virgen María llega, espada en mano, y lo salva. Hace que rompa el maligno el trato que tenía con Teófilo y entonces el alma de Teófilo es ahora libre. Entonces eso es otro relato agiográfico, así digamos un tanto poético, un poco exagerado. Eso lo tienen por acá. Teófilo de Adana es el nombre de este santo. Y ahí tienen las imágenes que lo representan. Bien, esto también tiene que ver con una agiografía. ¿Qué me dicen de esta imagen? Sin palabras. ¿Por qué? No sé, me parece algo raro verlo así. Ah, es Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Tiene barba, tiene bigote, está crucificado. Parece una muñeca que uno mismo lo vistió con otras ropas. El cabello también se ve bastante real, por así decirlo. Sí, fíjense que ya para esta época comienzan algo que se llama postizos. Los postizos son agregados que se hacen a las imágenes para hacerlos ver más naturales, porque bueno, la idea es empatizar con la gente, que la gente vea que la imagen que se enfrenta es muy real, por eso se pintaban, por eso se les hacía tanto detalle. Entonces, uno de esos detalles que se le va agregando es pelo. Pero quizás van a ser más populares eso durante el barroco, pero ya se utilizaba acá. Por eso es que la imagen se ve así como muy real con el pelo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué características tiene la imagen? ¿No? Está con vestuario, por así decirlo, y con la corona. Tiene una corona, como de la realeza, ¿verdad? Y el vestuario, vean, los colores púrpura, rojo, dorado, ¿son colores relativos a qué? A la realeza, por lo difícil de los pigmentos. Bien, de conseguir los pigmentos. Correcto, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? También se logra ver como que tiene un manto morado, algo así. Un manto sobre el traje, ¿verdad? De acá. ¿Qué más?
las dimensiones del cuerpo ya se miran un poco más homogéneas o uniformes, creo que es. No, más naturalista. Todavía, si se fijan, el tamaño de la cabeza es pequeño. Eso es porque en el gótico, ya en la parte más tardía, se tiende a estilizar. Estilizar significa que se adelgaza y se alarga. Por eso se ve así, pero esto es una búsqueda del naturalismo. La cabeza está hacia enfrente. Ese es otro cambio, ¿verdad? La cabeza está hacia el frente. ¿Y los ojos están abiertos o cerrados? Están abiertos. Y me fijé que no expresa ningún rasgo de dolor, sino que se ve sereno. Muy bien, la serenidad. ¿Qué más? ¿No? Bueno, les doy entonces el dato por acá. Lick, una pregunta. Dígame. Él está crucificado de los pies. Es que lo veo parado. Sí, ¿verdad? Están separados los pies. Tiene zapatos. Y solamente aparece los clavos en las manos. Pero bien, vamos a ir desvelando este misterio. ¿No hay nadie más? Si no, bueno, resulta que este no es Cristo. Esta es la Santa Librada o Santa Wigelfortis. Es una santa popular, especialmente en la zona occidental de España y Portugal, donde se le da culto a esta santa. Quiero ver, Catherine dice, adornos o tipos de joyería, pues sí los tiene. Resulta que era la hija de una persona con mucho dinero. Al menos en la fuente donde yo lo leí, no dice que sea rey, o sea, ella no era princesa, sin embargo se considera porque tenía mucho dinero. Los matrimonios en esta época son contratos que se hacen entre familias, o sea, son arreglados. Muchas veces los novios pues ni se conocían entre ellos y aún así eran casados. Digamos que era la costumbre, era una obligación, eran obligados más bien. No era obligación de los que se iban a casar, sino que eran obligados a hacerlo. Entonces resulta que ella no quería casarse, y menos con quien le estaban diciendo. Entonces pues se resistió hasta donde pudo, y aún viendo la inminencia, pues que siempre la iban a casar, entonces ella decide en oración pedir a Jesús que la haga fea, para que pues su pretendiente ya no la quiera. Y entonces pues, ¿qué creen que hizo? Le puso barba y bigote, como si la barba y bigote fuera algo que afea a la gente, ¿verdad? Pero en aquella época, el contexto en el que estamos, pues resulta que sí, era una de las cosas que no se coincidían en una mujer. Y entonces, pues, viendo el padre lo que había sucedido, entonces se enoja mucho con ella y la manda a crucificar. Y entonces ella muere crucificada, y pues se considera, o la considera dentro de esta idea de los santos, dentro del cristianismo católico, pues que ella pues lo hizo defendiendo pues la idea de que no se quería casar, pero no se quería casar porque quería dedicarse a una vida más religiosa, y el padre no quería que eso sucediera. Entonces pues ahí está el caso. Eso van a tener ahí unos datos por ahí de la Santa Librada o Wigelfortis. Por cierto, se le considera patrona de los matrimonios obligados o de las mujeres mal casadas, creo que es el término que utilizan ellos para decirlo, ¿verdad? O sea, es la patrona de las mujeres que las casaron a la fuerza o que no se querían casar, según ¿cómo se llama? La versión popular del mito o de la geografía de esta santa. Y como les decía, es la zona occidental y de España y Portugal. Ahí es donde más representaciones hay. Si ustedes ponen el nombre, les van a aparecer un montón de representaciones diferentes a esta. Esta les las coloco porque es la que más corresponde con el estilo de la época. Pero las hay barrocas, las hay renacentistas. Algunas tienen barba, otras no tienen, otras solo tienen bigote, otras solo tienen barba, otras apenas tienen como unas marcas en el mentón. No es que tan poblada la barba como lo que vemos por aquí. Pero es otra de las
hagiografías. Me quedo hasta ahí con las hagiografías. Les recuerdo que el término deben aprendérselo y especialmente buscar más. Apréndanse o aprendan más bien a averiguar o busquen imágenes, pues no imágenes, sino historias que nos ayuden a entender las imágenes. Por ejemplo, si vemos una pintura de San Francisco y vemos que en la imagen está haciendo algo, en la pintura está haciendo algo, pues hay que ir a averiguar sobre la geografía de San Francisco, porque es la única manera que entendamos lo que se muestra en la pintura o en la imagen. Bien, ¿algún comentario? ¿Pregunta? No, ya bien. No parecía mujer. No parecía. No parecía mujer, pensé que era Jesús. Eso es lo que se piensa de entrada, fíjense, porque de hecho está crucificado. Eso es como lo que primero confunde. ¿Quién me levantó la mano por ahí? No alcancé a ver. Yo para decirle que en algunas imágenes aparece como si fuera la cara de Jesús y el cuerpo de mujer. Sí, ¿verdad? Aparece bastante similar. Creo que en las representaciones barrocas es donde más se nota eso. Pues parece como Cristo. Supongo, esa es mi interpretación personal, no digo que es como la que deben atender ustedes, porque ustedes pueden generar su propia opinión a partir de observar más imágenes, pero digamos, en mi entendimiento sobre esto es que como la idea no, ella, según la geografía, es que ella pidió hacerse fea, pero pues no es la fealdad un signo de virtud, sino que por el contrario, es un signo de maldad o de algún sentimiento negativo. Entonces, como la belleza de Cristo es un símbolo de virtud, entonces le hacen el rostro más parecido a Jesús para que no se vea fea, sino que solamente tenga los atributos de Cristo. Pero digamos que es mi interpretación personal de la imagen. Puede que tenga razón o puede que no. Ahí me hace falta averiguar un poquito más, pero yo pienso que eso es, por ahí va la respuesta sobre eso. Bien, vamos a pasar porque pues vamos a seguir hablando de geografía más adelante. De repente les voy a hablar de alguna imagen que necesite un poco de saber de la geografía para poder entender la imagen que se nos presenta. Aquí volvemos a los elementos que deben de aprenderse. Recuerden, tímpano, jambas, archivoltas, parteluz, jambas laterales, todo eso deben aprendérselo. En qué posición está, porque es una manera de poder explicarlo cuando se los pide en el examen. Ahora, acá lo que vemos es diferencias. Bueno, diferencias y similitudes, porque si bien las partes que corresponden al tímpano y a toda la portada son las mismas, ya sea románico o gótico, la representación dentro, o sea, las imágenes esas sí son diferentes. Vean, por ejemplo, son diferentes. ¿Se acuerdan? Uno de los atributos de los tímpanos o de la escultura en general románica es la saturación, lo que se llama el horror vacui o el miedo al vacío. Acá no. Acá las imágenes están un poco más oxigenadas, por así decirlo, tienen un poco más de atmósfera alrededor y no se sienten tan apretadas, al menos en la parte superior del tímpano. En la parte inferior hay bastantes imágenes, pero no están saturadas. Pero sí hay bastantes, pero hay otros tímpanos en los que hay menos imágenes. ¿Qué es lo que aparece representado acá? Pues estas son parte de los del ciclo mariano, son escenas del ciclo mariano. Muchas imágenes acá pues tienen que ver con eso. Todo eso tiene que ver con el ciclo mariano. Por ejemplo, eso tiene que ver con Santa Ana y San Joaquín. Y acá arriba ya con la anunciación, el matrimonio, bueno, la salutación, el matrimonio con José, el nacimiento de Cristo, que está, ¿cómo se llama? El pesebre. Y arriba, María como reina del cielo y madre de Cristo. Cada vez que ella tenga a su hijo en su regazo, se presenta como madre de Cristo.
y en este caso, pues en un trono, coronando todo el relieve. Significa que esté en el cielo. Y vean el tamaño. Mientras más grande la imagen, acuérdense que es más importante. Y ahí está. Ese es el tímpano de Santa Ana. Bueno, entonces me corrijo acá. No leí esta parte de acá abajo. Me corrijo, esta no es María y Jesús, aunque la iconografía tiende a confundirnos, pues acaba de confundir acá. No, esta es Santa Ana sosteniendo a la Virgen María. Iconográficamente es igual, es igual. Quizás acá por la distancia no puedo acercar más, no alcancé a ver acá el pelo largo de María y que no tiene un nimbo crucífero, pero básicamente es Santa Ana y María. Acá. Eso es lo que nos dice que está entronizada en el lugar, no es acá en el cielo, sino que una entronizada en, ¿cómo sería? Como la futura reina, pues, del cielo. Otro más, románico, gótico. ¿Vean las diferencias? En eso es seguro que no se equivoca. ¿Ven? Hay más espacio libre en las imágenes del gótico que en el románico. Bien. Sobre las gárgolas, ¿qué dijimos sobre las gárgolas? Salida de agua. ¿Qué más? Pero vea, si me dicen solo salidas de agua, hace falta más complemento de la idea, porque si no, por eso es que en el examen después los puntos no van completos, porque a pesar que sí responden, la respuesta es muy corta, eso se puede agregar más. Es una salida de agua, pero es una salida de agua que drena los edificios góticos o las iglesias góticas para que no se saturen de humedad y tiendan a dañarse. Entonces ahí la respuesta ya está completa. Pero bien, efectivamente eso es, las gárgolas. Esto lo vimos hace ya unas clases antes acerca de la etimología del término, que básicamente tiene que ver con la idea de que suena como si alguien está haciendo gárgaras. Lo que sucedió fue que en el gótico se colocaron imágenes, formas sobre los tubos de desagüe para darle un poco más de símbolo a la parte externa de las iglesias. Acá en el nivel de arquitectura, las imágenes afuera de la iglesia representan el mundo, donde existe la maldad. Cuando se entra a la iglesia, se está en lo divino, o se está cerca de lo divino. Entonces, el mal no tiene cabida dentro de la iglesia. Se observa afuera. Esa es una versión. Otra versión que se maneja acerca de estas imágenes es que están custodiando la iglesia, o sea, la están protegiendo. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que unos monstruos que parecen diablos, que parecen demonios, estén protegiendo una iglesia? ¿Cómo puede ser eso posible? Pareciera que no coincide una cosa con la otra. Pero lo que sucede acá, vamos otra vez a las hagiografías. Hay una historia, creo que se las mencioné antes, si no me dicen ustedes, San Jorge y el dragón. ¿Ya se los mencioné? Sí. Muy bien, ¿y de qué trata entonces San Jorge y el dragón? ¿De qué trata esa historia? Que él domaba un dragón y le cortaba la cabeza. Y se la llevaba para presentar que él había dominado al maligno. Ajá, ¿y la colocaba dónde? No me acuerdo si o en el altar o fuera de la iglesia. Ahí sí le falló. Pero a partir de lo que explicaba hace un momento yo, ¿dónde piensa usted que podría ir? ¿Adentro o afuera? Afuera. Afuera, correcto, afuera. Porque adentro está lo divino, ¿verdad? Lo feo, lo malo está afuera de la iglesia. Según el relato, ya complementando lo que nos decía la compañera, lo que sucede es que hay diferentes versiones de la misma historia de San Jorge. San Jorge realmente era un obispo
que probablemente alrededor de las historias de él más originales, porque es un obispo de los primeros siglos del cristianismo, pues él luchó contra algo, o se le atribuyó que luchó contra algo. Pero mientras más avanzaba la Edad Media, ese relato se iba llenando de más cuestiones extraordinarias. Cuando llegamos al gótico, se habla entonces que San Jorge ahora es un caballero, y ataviado con todos los recursos de un caballero, y eso es su cota de malla, de metal, el peto que llevan, ¿cómo se llama esto? La colada, como dice, y todos los otros artilugios que se colocaban encima como escudos. Y bueno, y el escudo como tal, la lanza, la espada, todo eso son atavíos que se le colocan ahora a la imagen de San Jorge. Y se dice pues que él llegó a una ciudad y en esa ciudad le relataron que había un monstruo, un dragón, que pues atemorizaba a la ciudad y que se llevaba a los jóvenes o causaba grandes destrozos, según otro mito, si no se le entregaban jóvenes para que luego los devoraran, y que pues el dolor en el pueblo era muy grande porque en esta ocasión pues se había llevado a la hija del rey. Entonces él la va a rescatar, está el dragón afuera, y entonces ahí depende del relato. Esto es como que ustedes vayan a leer algo acerca de la mitología griega principalmente, que pues hay una cantidad grande de mitos relacionados a la misma cosa, y la original pues a lo mejor no se parece tanto a lo que cuentan. Pero bien, el caso es que él va, el dragón está ahí, según un relato lucha contra él, según otro relato el dragón está dormido. Igual, según un relato, lo que hace es santiguar, o sea, le hace la señal de la cruz al dragón, y el dragón cae como una especie de adormecimiento, y lo puede entonces manipular a su antojo, rescatar a la doncella que estaba encerrada en el castillo, y entonces la lleva a ella y al dragón hacia la ciudad, y luego pone al dragón como si fuera un guardián en la entrada del pueblo, para que, o sea, es un castigo que tiene que cuidar eternamente que los malos, que las personas que quieran causar daño a la ciudad, no entren. Según otro relato, recortó la cabeza y es la cabeza la que lleva y la coloca enfrente como en un arco a la entrada del pueblo. ¿Qué es lo que pasa con los relatos? Pues las imágenes estas pasan a ser el referente para esos monstruos que se colocan afuera de la iglesia. Están ahí para proteger, no porque quieran, sino porque los han obligado a que lo hagan, según el relato que está contenido en las hagiografías. ¿Se entiende? Bueno, aquí Saúl dice, son como monstruos guardianes, justamente, que así es como se entienden en la imagen. Ahora, estrictamente gárgolas son únicamente aquellas a través de las cuales sale agua por algún orificio dentro de la misma. En este caso, la boca pareciera que está vomitando. Este es otro caso, es otra gárgola. En este caso parece que está orinando. Acá dice, bueno, como pusieron a alguien así ahí, pues son de las cosas un poco extrañas, fíjense, porque pues según lo que he leído sobre esta, está apuntando hacia un lugar en particular de la iglesia. Era como si lo habían puesto ahí para ¿cómo se dice? Para decirle algo, insultar a alguien que estaba del otro lado, probablemente algún disgusto con alguno de los abados, algún sacerdote. Realmente hay cosas que no se pueden explicar, muchas de las que están por ahí. Aquí tenemos dos diferencias también, porque no todas son gárgolas, les repito. Vean, estrictamente gárgola es este tubo que ven acá. A nivel arquitectónico, eso es una gárgola. Los habrán visto ustedes en edificios o en los que se llaman coloniales, casas coloniales, iglesias. Aparecen estos tubos por ahí que son desagüe. Lo que hicieron en el gótico fue colocarles una imagen encima. Vean, estos sale agua por su boca, son gárgolas. Estas no son gárgolas en el sentido estricto, o sea, no sale agua por ningún lugar.
en ellas. Solamente están ahí para adornar. Entonces acá los nombres ya particulares pues van a depender de la imagen. Pueden ser grifos, pueden ser esfinges, pueden ser sirenas, en el caso de las sirenas aladas, no las sirenas marinas. Esas son siempre de la parte medieval, pero están más vinculados a los navegantes. Hay iglesias donde aparecen, pero aquí en América. En Europa es un poco más raro. Bien, ¿comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se entiende que son dos diferentes? O sea, genéricamente podemos decirle gárgolas a todas. Todas son gárgolas. Pero técnicamente solamente lo serán aquellas en las que sale agua a través de un orificio en la escultura. Si no lo tiene, pues entonces tendríamos que hablar de monstruos, de grifos, de esfinges y un largo, etcétera. Otros más. Vean estos. De hecho, esas creo que no son gárgolas en el sentido estricto, ¿verdad? O sea, no sale agua por ellas. Solamente es el adorno. Esta es una gárgola. Y sale en la base, ahí está la cabeza de un monstruo. Vean esta otra. Esta también está pues como si estuviera mostrando sus genitales. Y este otro tiene, la gárgola está arriba. Sale agua por acá. Y está como castigando, haciéndole, que sería como montándose pues sobre él para darle peso a un cristiano. ¿Es alguna representación de un castigo, por ejemplo, o de un pecado? Y así, otro tipo de decoraciones que hay, muy variados. Les repito que el tema mariano es algo muy presente, pero también pues las ideas de Cristo crucificado o el camino al Calvario. Okay. También la idea de María, Reina del Cielo, son de las diferentes pues escenas que podemos encontrar. Aquí hay un dato curioso, digo curioso porque es una de las cosas que no se nos explica tan fácil a nivel religioso, pero que en el periodo gótico era como más claro. Después de eso es más simbólico. No es tan claro, pero si se fijan ustedes en los rostros, es lástima, no puedo acercar más acá la imagen, pero si se fijan los rostros, María es muy joven y José es muy anciano. Eso es como más real según el relato apócrifo, porque según el relato apócrifo, José ya era una persona entrada en años, era muy mayor a ella. Según la geografía, según el protoevangelio de Santiago, pues él aún dice en su defensa, en sus argumentos más bien para no casarse con María, que tiene hijos grandes. ¿Y por qué no se quiere casar con ella? Porque él fue elegido de manera milagrosa para que se casara con ella y más bien cubrir el requisito de matrimonio para ella, porque María quería seguir estando en el templo, aun cuando pues ella comenzara a menstruar, que es lo que significaba que ella era una mujer adulta para la época, para aquella época. Estamos hablando de hace 2000 años, si realmente existieron. Entonces, pues ella no se quería casar, pero quería seguir en el templo. Entonces el requisito era casarse. No se quiso casar con quien le dijeron, y entonces le eligieron a alguien. ¿Cómo lo hicieron? Pues un ángel, Gabriel, arcángel más bien, Gabriel, le dice al sumo sacerdote que recoja los bastones de todos los pastores, de todos los hombres libres, solteros más bien sería, de la ciudad, y que dentro de ellos se iba a elegir quién se iba a casar con María. Entonces así lo hacen y lo van sacando uno por uno. Lo levantan y no pasa nada. Cuando sucede con el de José, según el Evangelio Apócrifo, cuando lo levantan salen volando unas palomas de manera milagrosa pues, del bastón. Entonces dicen, él es el elegido. Según variantes de la geografía, no, perdón,
de lo que se relata a partir del Evangelio Apócrifo es que le sale, florece, el bastón que tiene florece. Por eso es que en las imágenes de San José, ustedes ven que San José tiene una flor, creo que son lirios o no sé qué es lo que tiene tiene como un gajo de flores en la mano derecha y en la izquierda sostiene el niño Jesús. Esa es la iconografía de José, padre adoptivo de Jesús. Pero el caso es, ya relatándoles eso, entonces entendemos por qué él se representa en este momento como un anciano, porque era muy mayor a ella, muy mayor. También hay geografías alrededor de José. De hecho, creo que en Evangelios Apócrifos es poco también lo que se menciona de él, pero pues igual, él habla con Jesús y le dice, yo estoy cansado, quiero descansar, quiero que me haga descansar. Entonces, en medio de oraciones de Jesús al Padre Padre Dios, pues José pasa de esta vida a la otra. Eso también es motivo para pintura, especialmente en el barroco. Ahí vamos a encontrar esa pintura de la muerte de José, porque ahí se ha hablado de la muerte de José, no de un tránsito, sino de una muerte. Bien, ahí ya les relaté otra geografía y te cerramos con esto. Esta es una escultura que se considera de transición del gótico al Renacimiento. ¿Qué sucede acá? Pues ya hay aplicación de un canon, ya hay aplicación de criterios compositivos diferentes y la fuerza que proyectan las imágenes es mayor. Hay más detalles, más naturalismo y más símbolo también en ella. Entonces esta está en el monasterio de la Cartuja y pues la imagen nos representa, bueno, se llama el Pozo de Moisés y representa a diversos profetas, incluyendo a Moisés alrededor. Vean las imágenes de los profetas. Vean, es policromada, por cierto, solo que en este caso pues ya la pintura se ha caído, ha perdido bastante color, pero todavía se nota en general los tonos originales. Ahí tenemos ángeles. Y bueno, ahí todo el trabajo muy helénico, o sea, muy a la manera de los griegos, la vestimenta. Por eso se considera de transición del gótico al renacimiento. Pero bien, aquí vamos a otro símbolo también con esto. También no se alcanza a ver acá a detalle, pero lo vamos a ver de este lado. Esta es la misma imagen. Este es Moisés. ¿Qué tiene Moisés sobre la cabeza? A ver. Como unos cuernos. ¿Bultos? ¿Unos cuernos? ¿Qué dice Adriana? Como unos bultos. Unos bultos. Bueno, el compañero dijo unos cuernos. ¿Quién más tiene otra explicación para esto? ¿Qué es eso? En el otro grupo me dijeron tiene 8 chindondos. Humores le iba a decir. No serían. Puede ser protuberancias que han crecido del cráneo, ¿verdad? Pues podría ser, pero no. ¿Qué podrían ser? Bueno, Moisés con cuernos. Y de hecho les invito a que vayan, al terminar la clase, si tienen la posibilidad, vayan a buscar una imagen del Moisés de Miguel Ángel, que ese es del periodo renacentista, es del segundo renacimiento. Y vean la cabeza, si tiene o no tiene cuernos. Lick, he visto representaciones así en pinturas, no, o sea, solo de verlos, que son como rayos de luz. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra interpretación? En pintura aparecen como rayos de luz, eso es correcto. ¿Qué dice el libro de, creo que Éxodo? ¿Qué es lo que dice acerca de Moisés cuando baja de la montaña después de haber estado ante la presencia de Dios? Que su rostro resplandecía. Muy bien, su rostro resplandecía. ¿Y qué más? Falta ahí algo para complementar el versículo. No.
Bueno, todo el mundo abriendo la Biblia en el capítulo tal del Éxodo. Pues vayan a revisarlo y van a ver que aparece que de su rostro, como dice la compañera, resplandecía, o sea, brillaba, porque venía de la presencia de Dios. Parte de según la versión que tengan de la Biblia, dice que de su rostro emanaban rayos de luz, o sea, destellos de luz, rayos de luz. Pues bien, resulta que aquí hay un error en la traducción. En la traducción, cuerno y rayos, o sea, haz de luz que sale de la cabeza, se escribe casi igual. Entonces, hay un error en la interpretación, o una mala interpretación, no voy a decir un error, hay una mala interpretación en lo que se puso o lo que se entendió para el escultor que hizo esto. Y de hecho no solamente fue, antes de él ya lo habían hecho otros. Entonces, en lugar de colocar rayos que salen de su cuerpo, puso cuernos que salían de su cuerpo. Esos cuernos representan luz que emana de su cabeza. O sea, no son cuernos porque se parezca al diablo. Porque acuérdense que, en todo caso, la iconografía del maligno ya está, pero tiene una configuración diferente. Son cuernos de otro tipo. Son cuernos como de una cabra. En este caso, ¿no? Por eso son como protuberancias, como tumores, como decían por ahí. No son cuernos como tal, pero la interpretación es esa, que son cuernos. En esta se ve diferente con la luz, ¿ve? Ahí tiene, son como dos haz de luz, como dos brillos que le están emanando de la cabeza. Y pues los siguientes artistas a partir de este momento van a hacer eso con Moisés. Le van a colocar en escultura como cuernos. En pintura, 2 rayos de luz o 3 rayos de luz que salen de su cabeza, como si fueran cuernos, porque el término es el que se entendió mal. Pero él dice, la interpretación de Miguel Ángel se pueden ver aún más marcados. Eso es lo que quería que vieran, correcto. Probablemente no se hayan fijado, ¿verdad? Creían que era otra cosa, era un bucle del pelo. Pero no, son cuernos los que tiene. ¿Y por qué? Porque así se entendía, es una mala interpretación del término. Se tradujo mal y se entendió cuerno cuando lo que dice es que rayos salían de la cabeza, no cuernos salían de la cabeza. Así que pues ese es otro de los aspectos por ahí pues que aprendemos en la lectura de las imágenes. De aquí en adelante, Renacimiento, parte del Barroco también, las imágenes de Moisés tienen cuernos. Eso es. Pero ahora ya entendemos por qué, ¿verdad? Es una mala interpretación y una buena resolución técnica para representar eso sobre la cabeza del buen Moisés. Bien, voy a quedarme hasta acá. Ya, bueno, falta una imagen quizás para cerrar esto. Es los sepulcros, pues los sepulcros van a ser adornados con imágenes de los difuntos en poses así relajadas, en algunos casos como si están durmiendo, en otros como si solamente se presentan a sí mismos, ¿verdad? Están posando para una imagen. Entonces, en este caso es el doncel de Sigüenza, es la escultura que aparece por acá, es un sepulcro. Y bien, me voy acá por acá, vamos a ver mañana pues lo que resta de la parte de transición entre escultura y pintura, que es el iconostasio, para llegar al retablo. Y del retablo vamos a pasar ya a la pintura gótica. Así que el tema hoy sí seguro pues que lo terminamos el día de mañana. Cerramos entonces la grabación.